Era las 5:30 de la mañana cuando las puertas automáticas de la Universidad Central se abrieron con ese sonido familiar que marcaba el inicio de otro día. Los pasillos aún permanecían en silencio, iluminados apenas por las luces de emergencia que parpadeaban débilmente en la penumbra. Pero ella ya estaba ahí, como cada mañana durante los últimos 20 años, empujando su carrito de limpieza por el corredor principal. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo duro, agarraban firmemente el mango de la fregona mientras se dirigía hacia el primer baño del día. A los 57 años, su espalda ya no era la misma, pero jamás se quejaba. Su uniforme azul marino, siempre impecable a pesar de los años de uso, llevaba bordado un pequeño nombre en el pecho: Carmen. Los estudiantes que la conocían la saludaban con respeto, pero para la mayoría ella era simplemente invisible. Una más entre tantas personas que mantenían funcionando esa prestigiosa institución educativa. Nadie se imaginaba que detrás de esa mujer silenciosa y trabajadora se escondía una historia que desafiaría todo lo que creían saber sobre las apariencias. Mientras Carmen fregaba meticulosamente cada azulejo del baño de la Facultad de Ciencias, su mente viajaba a lugares lejanos. Sus ojos, aunque cansados, conservaban un brillo especial cuando observaba las fórmulas matemáticas que algunos estudiantes garabateaban en las paredes. No las borraba inmediatamente como hacía con otros grafitis. Se quedaba unos minutos extra estudiándolas y a veces, muy discretamente, corregía algún error con un lápiz que guardaba en su bolsillo. El primer estudiante en llegar esa mañana fue un joven de segundo año que cursaba análisis matemático. Como siempre, parecía estresado, cargando libros pesados y papeles arrugados. Al verla limpiando, murmuró un «buenos días», distraído, y se dirigió directamente al espejo para lavarse la cara. Carmen respondió con una sonrisa amable, pero algo en la expresión del muchacho llamó su atención. ¿Problemas con los estudios?, le preguntó con su voz suave y acento ligeramente extranjero que después de tantos años aún conservaba. El joven la miró sorprendido. No era común que el personal de limpieza iniciara conversaciones con los estudiantes. «Es que tengo un examen de cálculo diferencial hoy y hay una demostración que no logro entender», respondió, más por cortesía que por esperanza de recibir ayuda. Carmen dejó la fregona a un lado y se acercó discretamente. «¿Podrías mostrarme?», preguntó con curiosidad genuina. El estudiante dudó por un momento, pero algo en la mirada de ella lo tranquilizó. Sacó su cuaderno y le mostró la página donde había estado trabajando hasta altas horas de la madrugada. Los ojos de Carmen se iluminaron al ver las ecuaciones. Sus dedos, aún húmedos por el trabajo de limpieza, trazaron suavemente algunas líneas en el papel. «Mira, aquí está tu error», susurró, señalando una derivada parcial. «Cuando tienes una función de varias variables, debes aplicar la regla de la cadena de esta manera». Y con movimientos precisos empezó a explicar el procedimiento. El joven la observaba con los ojos muy abiertos. La explicación era clara, metodológica y sorprendentemente profunda. Carmen no solo conocía la solución, sino que entendía los fundamentos teóricos detrás de cada paso. «¿Cómo es que?», comenzó a preguntar el estudiante, pero Carmen sonrió y volvió a tomar su fregona. «Solo es práctica», dijo simplemente, aunque su mirada decía mucho más. «Si has sentido alguna vez que las apariencias pueden engañar completamente, escribe «nunca juzgues» en los comentarios». La noticia del extraño encuentro se extendió como pólvora entre los estudiantes de matemáticas. Durante el almuerzo, el joven no podía dejar de contar lo que había pasado esa mañana. «Te lo juro, ella resolvió en 5 minutos lo que yo no pude hacer en 3 horas», repetía una y otra vez a sus compañeros, quienes lo miraban con escepticismo. «Debe haber sido suerte», comentó una estudiante. «O tal vez escuchó a algún profesor explicarlo antes», añadió otro. Pero el joven estaba convencido de que había algo más. La forma en que Carmen había manejado las ecuaciones no era la de alguien que simplemente había escuchado una explicación. Era la confianza de quien realmente dominaba el tema. Los días siguientes, más estudiantes comenzaron a prestar atención a Carmen. Algunos, movidos por la curiosidad, comenzaron a hacerle preguntas aparentemente casuales sobre matemáticas mientras ella trabajaba. Y cada vez, Carmen respondía con precisión asombrosa, aunque siempre de manera discreta, como si temiera ser descubierta. Un profesor de análisis real, el Dr. Rodríguez, había escuchado los rumores. Era un hombre de mediana edad, serio pero justo, que llevaba 15 años enseñando en la universidad. Al principio desestimó las historias como exageraciones típicas de estudiantes, pero cuando el tercer alumno diferente le mencionó el mismo nombre, decidió investigar por sí mismo. Una mañana, mientras Carmen limpiaba las ventanas de su oficina, el Dr. Rodríguez dejó accidentalmente algunos papeles sobre su escritorio.
Eran problemas complejos de teoría de grupos que él había estado preparando para un seminario avanzado. Se retiró por unos minutos fingiendo buscar algo en otra aula. Cuando regresó, encontró algo que lo dejó sin aliento. Los papeles habían sido reorganizados, y en los márgenes, con letra pequeña pero clara, había anotaciones y correcciones. No solo eso, había una demostración alternativa para uno de los teoremas más complicados, escrita con una elegancia matemática que él mismo admiraba. Carmen seguía limpiando, aparentemente ajena a lo que había sucedido, pero el doctor Rodríguez notó que sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba el trapo por la ventana. ¿Todo está bien?, le preguntó tratando de mantener un tono casual. Carmen asintió rápidamente, evitando el contacto visual. Sí, señor. Solo estoy terminando aquí. Esa tarde, el doctor Rodríguez no podía concentrarse en sus clases. Las anotaciones en sus papeles mostraban un nivel de comprensión que solo poseían doctores en matemáticas con años de experiencia. Pero había algo más en esa escritura, algo que le resultaba vagamente familiar. Durante los siguientes días, el profesor comenzó a observar discretamente a Carmen. Notó cómo se detenía frente a las pizarras donde quedaban ecuaciones sin borrar, cómo sus ojos seguían cada símbolo con comprensión genuina. Pero también notó algo más perturbador: el miedo en su mirada cada vez que alguien se acercaba demasiado mientras ella observaba las fórmulas. Una tarde, el doctor Rodríguez tomó una decisión. Esperó hasta que Carmen terminara su turno y la siguió discretamente hasta la salida. Disculpe, la llamó cuando estaban en el estacionamiento vacío. Carmen se giró claramente nerviosa. Quería preguntarle, ¿dónde estudió matemáticas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen lo miró fijamente, y por un momento el profesor vio algo diferente en sus ojos. No era la mirada sumisa de una empleada de limpieza. Era la mirada de alguien que había vivido cosas inimaginables, alguien que guardaba secretos profundos. No sé de qué me habla, doctor, respondió finalmente, pero su voz tembló al decirlo. El doctor Rodríguez se dio cuenta de que había tocado una herida muy profunda. Perdone, no quería molestarla, se disculpó, pero Carmen ya se alejaba rápidamente hacia la parada del autobús. Esa noche, el profesor no pudo dormir. Había algo en la forma en que Carmen había pronunciado la palabra doctor que le había resultado familiar. No como alguien que se dirige a un superior, sino como alguien que conocía perfectamente el peso de ese título. La obsesión del doctor Rodríguez por descubrir la verdad sobre Carmen creció día tras día. Comenzó a llegar más temprano a la universidad, esperando encontrarla en los pasillos. Lo que descubrió lo dejó completamente asombrado. Carmen no solo limpiaba, sino que corregía discretamente errores en las pizarras que los profesores habían dejado sin borrar. Una mañana, mientras observaba desde la distancia, vio cómo Carmen se detuvo frente a una demostración del teorema de Bolzano-Weierstrass, que él mismo había escrito el día anterior. La mujer sacó un pequeño pañuelo de su bolsillo y con movimientos precisos borró una parte específica de la demostración. Luego, usando una tiza que había recogido del suelo, reescribió la sección con una elegancia matemática impecable. El doctor Rodríguez se acercó silenciosamente. La corrección era perfecta, más clara incluso que su versión original. Tiene razón, dijo suavemente. Carmen se sobresaltó tanto que dejó caer la tiza. Sus ojos mostraron pánico puro. Yo solo estaba limpiando, balbuceó. Pero el profesor la detuvo con un gesto gentil. Por favor, no huya. Solo quiero hablar con usted. Carmen miró hacia las salidas, claramente considerando escapar. Sé lo que está pensando, continuó el doctor Rodríguez, pero no estoy aquí para causarle problemas. Estoy aquí porque necesito entender. Esa corrección que acaba de hacer requiere un conocimiento de análisis real que solo poseen personas con doctorados en matemáticas puras. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas que se esforzó por contener. Usted no entiende, susurró. No puedo. No debo. Su voz se quebró y por primera vez en 20 años, el doctor Rodríguez vio a la mujer que realmente era detrás del uniforme de limpieza. ¿De qué tiene miedo?, preguntó con genuina preocupación. Carmen lo miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Tengo miedo de que me encuentren, admitió finalmente. He estado escondida durante 20 años, fingiendo ser alguien que no soy, porque es la única forma de estar segura. El profesor sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Quién la está buscando? Carmen sacudió la cabeza. Es una historia muy larga y muy dolorosa. Una historia que comienza en un país que ya no existe.
con una guerra que me quitó todo excepto mi vida. En ese momento, el doctor Rodríguez comprendió que estaba frente a algo mucho más grande de lo que había imaginado. No era solo una empleada de limpieza con conocimientos matemáticos. Era una refugiada que había estado viviendo una mentira durante 2 décadas para sobrevivir. ¿Sabe qué?, dijo el profesor después de un momento de reflexión. Hay una cafetería cerca de aquí que abre muy temprano. Si gusta, podríamos tomar un café mañana antes de que comience su turno. Sin presiones, sin preguntas incómodas. Solo 2 personas hablando de matemáticas. Carmen dudó, pero algo en la sinceridad del hombre la tranquilizó. No puedo prometerle que le contaré todo, advirtió. Hay cosas que he mantenido en secreto tanto tiempo que ya no sé cómo hablar de ellas. El doctor Rodríguez asintió comprensivamente. No tiene que contarme nada que no quiera, pero creo que ambos sabemos que usted es mucho más de lo que aparenta ser. Esa noche Carmen caminó lentamente hacia su pequeño apartamento, sintiendo por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, podría empezar a confiar en alguien nuevamente. Había vivido tanto tiempo en las sombras que había olvidado cómo se sentía ser vista realmente. Si sientes que esta historia te está tocando el corazón, dale like a este video para que más personas puedan conocer esta increíble historia. Al día siguiente, puntualmente a las 6 de la mañana, ambos se encontraron en la pequeña cafetería. Carmen llegó con su uniforme de trabajo, pero había algo diferente en su postura. Por primera vez en mucho tiempo, no caminaba con la cabeza gacha. La pequeña cafetería estaba casi vacía a esa hora temprana. Solo el murmullo distante de la máquina de espresso y el suave tintineo de las tazas rompían el silencio matutino. Carmen se sentó frente al doctor Rodríguez. Sus manos temblorosas sostuvieron la taza de café como si fuera un ancla en medio de una tormenta. Mi nombre real no es Carmen, comenzó con voz apenas audible. Es Katarina Petrovich. Antes de llegar aquí, antes de convertirme en la mujer invisible que limpia baños, yo era doctora en matemáticas puras por la Universidad de Belgrado. Sus palabras cayeron como piedras en el silencio de la cafetería. El doctor Rodríguez sintió como si el mundo se hubiera detenido. Katarina Petrovich. Ese nombre le resultaba familiar, pero no podía ubicarlo exactamente. Belgrado, murmuró. ¿Eso significa que usted...? Sí, lo interrumpió Carmen o Katarina. Soy de los Balcanes. Viví la guerra que destruyó Yugoslavia. Sus ojos se perdieron en la distancia mientras continuaba. En 1995 yo tenía 32 años y acababa de obtener mi doctorado. Había estado trabajando en teoría de números algebraicos, específicamente en aplicaciones de las formas modulares a problemas diofánticos. Mi tesis había sido muy bien recibida en la comunidad matemática europea. Pero entonces comenzó la guerra étnica. Su voz se quebró ligeramente. Yo era serbia, pero estaba casada con un matemático croata, Marko. Teníamos una hija pequeña, Ana, de apenas 5 años. Cuando las tensiones étnicas se intensificaron, nuestra situación se volvió imposible. Éramos una familia mixta en un mundo que ya no toleraba las diferencias. El doctor Rodríguez escuchaba en silencio, comprendiendo que estaba siendo testigo de una confesión que había estado guardada durante décadas. Katarina continuó. Una noche llegaron a nuestra casa. Eran paramilitares de una facción extremista. Dijeron que Marko era un traidor por estar casado conmigo, y que yo era una colaboradora por estar con él. Nos dieron 24 horas para abandonar el país. Pero no tuvimos 24 horas. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Esa misma noche, mientras empacábamos lo poco que podíamos llevar, escuchamos disparos en la calle. Marko salió a ver qué pasaba y... se detuvo, incapaz de continuar. El silencio se extendió por varios minutos. El doctor Rodríguez no se atrevía a preguntar, pero Katarina eventualmente encontró la fuerza para continuar. No regresó. Al día siguiente encontré su cuerpo en la plaza del pueblo, junto con otros hombres que también habían sido considerados traidores. Tomé a Ana y huimos esa misma noche. Caminamos durante días, escondiéndonos durante el día y moviéndonos solo en la oscuridad. Llegamos a un campo de refugiados en la frontera, donde pasamos 8 meses terribles. Ana enfermó gravemente allí. La malnutrición, las condiciones insalubres, el trauma... era demasiado para una niña tan pequeña. Katarina se detuvo para secarse las lágrimas. La perdí en ese campo, doctor Rodríguez. Mi pequeña Ana murió en mis brazos una fría mañana de marzo, mientras yo sostenía su mano y le prometía que pronto estaríamos en un lugar seguro.
El impacto emocional de esas palabras golpeó al profesor como un martillo. Comprendió que la mujer frente a él no solo había perdido su carrera y su país, sino también a toda su familia. ¿Cómo logró llegar aquí?, preguntó suavemente. Una organización internacional me ayudó a obtener documentos falsos, explicó. Katarina Petrovich había muerto oficialmente en el campo de refugiados, junto con su hija. Carmen Mendoza, una mujer sin educación formal de un país latinoamericano, nació en su lugar. Era la única forma de estar completamente segura. Pero, ¿por qué mantener el secreto todos estos años? La guerra terminó hace décadas. Katarina lo miró con tristeza profunda. Porque algunos de los hombres que mataron a mi esposo y destruyeron mi vida nunca fueron juzgados. Algunos emigraron, otros cambiaron de identidad. No podía arriesgarme a que me encontraran. Además, ¿quién le creería a una empleada de limpieza que dice ser doctora en matemáticas? El doctor Rodríguez se quedó en silencio por varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de escuchar. Frente a él no solo estaba una refugiada de guerra, sino una brillante matemática que había sacrificado su identidad y su carrera para sobrevivir. Katarina, dijo finalmente, lo que me está contando es extraordinario. Pero necesito que sepa algo importante. ¿Qué cosa?, preguntó ella con una mezcla de curiosidad y temor en sus ojos. Yo conozco su trabajo, reveló el profesor. Durante mis estudios de posgrado leí varios artículos sobre formas modulares y ecuaciones diofánticas. Había una investigación particularmente brillante de una matemática yugoslava. Katarina Petrovich. Ese era usted, ¿verdad? Los ojos de Katarina se abrieron completamente. Era la primera vez en 20 años que alguien reconocía su trabajo académico. Sí, era yo, susurró, como si admitirlo fuera peligroso incluso después de tanto tiempo. Su trabajo sobre las conjeturas de Birch y Swinnerton-Dyer fue revolucionario, continuó el doctor Rodríguez con emoción genuina. De hecho, hay matemáticos que aún citan sus investigaciones, sin saber qué le pasó después de 1995. Simplemente desapareció del mundo académico. Porque tuve que desaparecer, respondió Katarina con amargura. Todo lo que era, todo lo que había construido, se esfumó en una noche. Y durante 20 años he tenido que fingir que no entiendo ni siquiera álgebra básica, mientras limpio pizarras llenas de teoremas que podría demostrar dormida. El doctor Rodríguez se inclinó hacia adelante. Katarina, tiene que saber que la guerra terminó hace mucho tiempo. Los Balcanes han cambiado. Hay organismos internacionales que protegen a testigos y víctimas. Usted no tiene que seguir escondida. No entiende, replicó ella con una mezcla de frustración y dolor. He estado muerta durante 20 años. Katarina Petrovich no existe en ningún documento oficial. No tengo forma de probar mi identidad real, mis títulos, mi trabajo anterior. Soy legalmente Carmen Mendoza, una mujer sin educación que limpia baños para sobrevivir. Pero su conocimiento está intacto, insistió el profesor. Lo que tiene en su mente no puede ser borrado por ningún documento, y hay formas de reconstruir una identidad académica. Conocidos míos en universidades europeas han trabajado con casos similares. Katarina lo miró con una expresión que mezclaba esperanza y terror. ¿Está sugiriendo que podría volver a ser matemática? Estoy sugiriendo que nunca dejó de serlo, respondió el doctor Rodríguez firmemente. Solo que ha estado ejerciendo en secreto, corrigiendo nuestros errores y resolviendo problemas que nosotros no podemos. ¿Sabe cuántos estudiantes se han beneficiado de sus correcciones silenciosas durante todos estos años? Por primera vez en la conversación, Katarina sonrió ligeramente. A veces, cuando veo a un estudiante luchando con un concepto que yo entiendo perfectamente, me duele físicamente no poder ayudar más directamente. Es como ver a alguien ahogándose cuando sabes nadar perfectamente, pero no puedes revelar que tienes esa habilidad. Entonces, ayúdelos, sugirió el profesor. Gradualmente, discretamente al principio, pero ayúdelos. Podríamos comenzar con tutorías informales. Yo podría presentarla como una consultora externa, alguien con experiencia práctica en matemáticas aplicadas. Si sientes que Katarina merece una segunda oportunidad después de tanto sufrimiento, suscríbete al canal para acompañar el final de esta increíble historia. Los ojos de Katarina se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una esperanza que no había sentido en décadas. ¿Realmente cree que es posible? Después de tanto tiempo fingiendo ser alguien más,
A veces olvido quién era realmente. Su mente es la misma, le aseguró el doctor Rodríguez. Su pasión por las matemáticas nunca murió, solo estuvo hibernando. Y creo que es hora de que despierte. Durante las siguientes semanas, algo extraordinario comenzó a suceder en la Universidad Central. El doctor Rodríguez había implementado discretamente lo que él llamaba el Proyecto K, en honor a Catarina. Comenzó de manera muy sutil. Cuando veía estudiantes particularmente frustrados con problemas complejos, les sugería que esperaran en el aula después de clases, donde, casualmente, aparecía Carmen para limpiar. La primera vez que esto sucedió, una estudiante de cuarto año llamada Patricia estaba al borde de las lágrimas luchando con una demostración de topología algebraica. «Disculpe», le dijo tímidamente a Carmen. «Sé que esto va a sonar extraño, pero algunos estudiantes dicen que usted entiende de matemáticas. ¿Podría mirar esto?» Catarina, aún en su identidad de Carmen, se acercó cautelosamente. Había estado esperando este momento durante semanas, pero ahora que había llegado, sintió que su corazón se aceleraba peligrosamente. «Déjame ver», murmuró, y por primera vez en 20 años se permitió ser completamente honesta sobre lo que sabía. La explicación que siguió fue magistral. Catarina no solo resolvió el problema, sino que lo hizo de una manera tan clara y elegante que Patricia la miró con asombro total. Usted no es solo alguien que limpia, ¿verdad?», preguntó la estudiante directamente. Catarina se detuvo. Era el momento de la verdad. El momento en que podía comenzar a recuperar su identidad real, aunque fuera gradualmente. «Estudié matemáticas hace mucho tiempo, en otro país», admitió cuidadosamente. «Pero las circunstancias de la vida me trajeron aquí». Palabra se extendió rápidamente entre los estudiantes. No de manera maliciosa o sensacionalista, sino con el respeto y la admiración que surge cuando las personas reconocen la verdadera sabiduría. Pronto, pequeños grupos de estudiantes comenzaron a buscar a Carmen durante sus descansos, no para molestarla, sino para pedirle ayuda genuina con problemas que sus propios profesores a veces no podían resolver eficientemente. El doctor Rodríguez observaba todo desde la distancia, documentando cuidadosamente cada interacción. Estaba construyendo un caso, reuniendo evidencia de que Carmen era mucho más de lo que aparentaba. Pero también se estaba dando cuenta de algo más. Catarina estaba floreciendo nuevamente. Por primera vez en años tenía brillo real en sus ojos cuando hablaba de matemáticas. Un día, mientras Catarina explicaba las propiedades de los espacios métricos a un grupo de estudiantes de segundo año, el decano de la Facultad de Ciencias pasó casualmente por el pasillo. Se detuvo al escuchar la explicación. Inicialmente confundido por la escena inusual de ver a una empleada de limpieza dando lo que claramente era una clase magistral de matemáticas avanzadas. «Disculpen», interrumpió el decano. «¿Qué está sucediendo aquí?» Los estudiantes se pusieron nerviosos, pensando que Carmen podría meterse en problemas. Pero ella, con una calma que sorprendió a todos, se giró hacia el hombre mayor. «Los estudiantes tenían algunas preguntas sobre topología, señor decano», dijo simplemente. Solo les estaba ofreciendo una perspectiva diferente. El decano, Dr. Morales, era un hombre de 60 años que había dedicado toda su vida a las matemáticas puras. Tenía la reputación de ser extremadamente exigente, pero también justo. «¿Una perspectiva diferente?», repitió claramente intrigado. «¿Podría mostrarme?». Lo que siguió fue una de las explicaciones más brillantes que el doctor Morales había escuchado en sus 40 años de carrera académica. Catarina tomó la tiza y en 15 minutos demostró un teorema complejo de 3 maneras diferentes, cada una más elegante que la anterior. Sus explicaciones eran claras, profundas, y mostraban un dominio del tema que solo poseían los matemáticos más experimentados. Cuando terminó, el pasillo había quedado en completo silencio. El doctor Morales la miró fijamente. «¿Quién es usted realmente?», preguntó directamente, pero no de manera acusatoria. Su tono llevaba respeto genuino y curiosidad profesional. Catarina miró al doctor Rodríguez, quien asintió alentadoramente. Era el momento que ambos habían estado esperando. «Mi nombre es Katarina Petrovich», dijo con voz clara y firme. «Fui doctora en matemáticas puras por la Universidad de Belgrado, y he estado trabajando como empleada de limpieza en esta universidad durante los últimos 20 años. El silencio que siguió a la confesión de Catarina fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes del pasillo. El doctor Morales la miró fijamente, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Los estudiantes permanecían inmóviles, como si fueran testigos de un momento histórico. «Katarina Petrovich», repitió lentamente el decano.
Ese nombre lo conozco. Hubo una matemática yugoslava con ese nombre que publicó trabajos extraordinarios sobre teoría de números en los años 90, pero desapareció misteriosamente después de 1995. No desapareció, respondió Katarina con voz temblorosa pero decidida. Fue obligada a esconderse. La guerra me quitó todo. Mi familia, mi identidad, mi carrera. Pero no pudo quitarme lo que tengo aquí. Se tocó la frente. Mis conocimientos, mi pasión por las matemáticas. El doctor Morales se acercó lentamente, su expresión cambiando de confusión a comprensión, y finalmente a algo que parecía reverencia. Durante 20 años usted ha estado aquí. Durante 20 años hemos tenido a una de las mentes matemáticas más brillantes de los Balcanes trabajando en nuestros pasillos y no lo sabíamos, porque no podían saberlo, explicó Katarina. Mi supervivencia dependía de mi invisibilidad. Katarina Petrovich tenía que estar muerta para que Carmen Mendoza pudiera vivir. Uno de los estudiantes visiblemente emocionado se atrevió a hablar. Profesora, Carmen, se detuvo, confundido sobre cómo dirigirse a ella ahora que sabía la verdad. Pueden llamarme Katarina, dijo con una sonrisa suave. Después de 20 años creo que es hora de recuperar mi nombre. El doctor Morales se giró hacia el doctor Rodríguez, quien había estado observando toda la escena con una mezcla de orgullo y emoción. ¿Usted sabía esto?, preguntó el decano. Comencé a sospecharlo hace algunas semanas, admitió el doctor Rodríguez. Pero Katarina me contó la verdad completa hace pocos días. Hemos estado discutiendo cómo proceder, cómo ayudarla a reconstruir su identidad académica. ¿Su identidad académica? El doctor Morales parecía perplejo. Pero ella nunca la perdió. El conocimiento no se puede falsificar, no se puede fingir. Lo que acabamos de presenciar es el trabajo de una matemática auténtica, sin importar qué nombre use o qué uniforme lleve. Katarina sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos nuevamente. Durante 2 décadas había temido este momento, había imaginado que si su secreto se revelaba, sería el fin de todo, pero la reacción que estaba viendo era completamente diferente a sus pesadillas. Doctor Morales, dijo el doctor Rodríguez cuidadosamente, hay algo más que debe saber. Durante todos estos años, Katarina ha estado corrigiendo discretamente errores en nuestras pizarras, ayudando a estudiantes de manera informal, manteniendo viva su práctica matemática incluso mientras fingía ser alguien más. ¿Corrigiendo nuestros errores? El decano alzó una ceja con curiosidad más que con ofensa. Katarina se sonrojó ligeramente. Solo cuando veía algo que podía mejorarse. No podía evitarlo. Era como ver una nota musical desafinada y no poder corregirla. Uno de los estudiantes se rió nerviosamente. Eso explica por qué a veces llegábamos por la mañana y nuestras demostraciones de la clase anterior estaban misteriosamente mejoradas. El doctor Morales caminó hacia la pizarra más cercana, donde había ecuaciones de una clase de la tarde anterior. ¿Podría mostrarme qué corregiría aquí?, preguntó, no como una prueba, sino con curiosidad genuina. Katarina se acercó a la pizarra y estudió las ecuaciones por un momento. Luego, con movimientos seguros y precisos, hizo 3 pequeñas correcciones que transformaron una demostración complicada y confusa en algo elegante y claro. «Extraordinario», murmuró el doctor Morales. «Absolutamente extraordinario. ¿Sabe lo que esto significa?» «¿Qué significa?», preguntó Katarina sintiéndose vulnerable pero esperanzada. «Significa que durante 20 años hemos tenido a nuestra mejor profesora trabajando aquí, y ni siquiera lo sabíamos. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones y cambios para Katarina. El doctor Morales había convocado una reunión de emergencia con el consejo académico, no para castigar o investigar, sino para encontrar una solución que honrara tanto la extraordinaria situación como las regulaciones universitarias. El problema, explicó el doctor Morales durante una reunión privada con Katarina y el doctor Rodríguez, no es su competencia matemática. Eso está más que demostrado. El problema es burocrático. Oficialmente, usted es Carmen Mendoza, empleada de limpieza sin títulos universitarios. Katarina Petrovich, la doctora en matemáticas, no existe legalmente. Katarina asintió tristemente. Es lo que he temido durante años. Mi conocimiento es real, pero mi identidad académica fue enterrada junto con mi vida anterior. Sin embargo, algo inesperado estaba sucediendo en la universidad.
Los estudiantes que habían sido testigos de la revelación comenzaron a organizar algo sin precedentes, una petición para que Catarina fuera reconocida oficialmente como profesora. En 3 días habían recolectado más de 1000 firmas, no solo de estudiantes, sino también de profesores que habían escuchado la historia. Profesora Catarina, así comenzaron a llamarla los estudiantes, ignorando completamente las formalidades burocráticas. Nos cambió la forma de ver las matemáticas en una sola explicación. ¿Cómo es posible que alguien con tanto conocimiento haya estado escondida durante tanto tiempo? La respuesta llegó cuando Patricia, la estudiante que había sido una de las primeras en recibir ayuda de Catarina, hizo algo extraordinario. Había estado investigando por su cuenta y descubrió varios artículos académicos de la década de 1990, firmados por K. Petrovich. Los imprimió todos y los llevó a clase. «Miren esto», anunció Patricia frente a un aula llena de estudiantes. Estos son trabajos de investigación publicados en revistas matemáticas internacionales, todos firmados por K. Petrovich, y las fechas coinciden exactamente con lo que nos contó la profesora Catarina. Los estudiantes examinaron los papers con asombro. No solo eran investigaciones de alta calidad, sino que abordaban exactamente los mismos temas que Catarina había estado explicándoles con tanta facilidad. La evidencia era irrefutable. La mujer que había estado limpiando sus aulas era una matemática de calibre internacional. Pero el momento más emotivo llegó cuando Ana, una estudiante de primer año, levantó la mano tímidamente. «Profesora Catarina», dijo con voz suave. «Mi abuelo fue refugiado de la Segunda Guerra Mundial. Él siempre decía que la guerra no solo mata cuerpos, sino que también entierra sueños y talentos. ¿Cómo logró mantener vivo su amor por las matemáticas durante todos estos años?» Catarina se quedó en silencio por un momento largo. Era la primera vez que alguien le preguntaba directamente sobre el aspecto emocional de su experiencia. «Porque las matemáticas fueron lo único que no pudieron quitarme», respondió finalmente. «Podían quitarme mi nombre, mi país, mi familia, mi carrera, pero cuando estaba sola en mi pequeño apartamento por las noches, podía tomar un papel y una pluma y por unas horas volver a ser quien realmente era. Cada ecuación que resolvía era un acto de resistencia», continuó, con voz cada vez más firme. «Cada teorema que recordaba era una forma de mantener viva a la verdadera Catarina. Durante 20 años, las matemáticas fueron mi refugio secreto, mi identidad oculta, mi forma de sobrevivir sin perder completamente mi alma». El aula estaba completamente silenciosa. Algunos estudiantes tenían lágrimas en los ojos. «¿Y ahora?», preguntó Ana. «¿Qué va a pasar?». Catarina miró hacia la ventana, donde podía ver el campus que había conocido desde una perspectiva completamente diferente durante 2 décadas. «Ahora», dijo lentamente, «por primera vez en 20 años, no tengo miedo de responder a esa pregunta, porque no la estoy respondiendo sola». En ese momento, el doctor Morales entró al aula con una expresión que mezclaba formalidad y emoción. «Catarina», dijo, «el consejo académico ha tomado una decisión. ¿Podría acompañarme a mi oficina? Hay algo importante que necesita saber». Catarina se levantó sintiendo que su corazón latía aceleradamente. Después de tantos años viviendo en las sombras, estaba a punto de descubrir qué le deparaba el futuro. La oficina del doctor Morales nunca había parecido tan imponente como en ese momento. Catarina entró seguida por el doctor Rodríguez, quien había insistido en acompañarla para apoyo moral. Sobre el escritorio del decano había una pila de documentos, algunos con sellos oficiales que Catarina no podía identificar desde la distancia. «Por favor, siéntese», dijo el doctor Morales con una solemnidad que hizo que Catarina temiera lo peor. «Lo que voy a decirle es resultado de 2 semanas de trabajo intenso por parte del Consejo Académico, la Administración Universitaria y algunos contactos internacionales». Catarina se preparó mentalmente para escuchar que, a pesar de todo, no había manera de regularizar su situación. Que tendría que seguir siendo Carmen, la empleada de limpieza, por el resto de su vida. «Primero», comenzó el doctor Morales, «hemos contactado con la Universidad de Belgrado. A pesar de los cambios políticos y las dificultades burocráticas posguerra, sus registros académicos aún existen. Su doctorado es completamente válido y reconocido internacionalmente». Los ojos de Catarina se abrieron con sorpresa. «¿Mis registros aún existen?». «No solo existen», continuó el doctor Morales con una ligera sonrisa, «sino que su director de tesis, el doctor Milos Jankovic, aún vive. Está retirado ahora, pero cuando lo contactamos y le contamos su historia, se emocionó tanto que lloró por teléfono.
Dijo que había estado preguntándose durante años qué había pasado con su estudiante más brillante. Catarina se llevó las manos a la cara, abrumada por la emoción. Durante 2 décadas había creído que todo rastro de su vida anterior había sido borrado para siempre. Segundo, prosiguió el doctor Morales, hemos contactado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Su caso es lo que ellos llaman un desplazamiento académico prolongado. Tienen programas específicos para ayudar a profesionales cualificados que perdieron sus identidades durante conflictos bélicos. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Catarina con voz temblorosa. El doctor Rodríguez se inclinó hacia adelante. Significa que hay un camino legal para restaurar su identidad académica sin comprometer su seguridad. Puede mantener la protección legal que tiene como Carmen Mendoza, pero también recuperar oficialmente su identidad como Catarina Petrovich. Tercero, y esto es lo más importante, el doctor Morales tomó uno de los documentos del escritorio. El Consejo Académico de esta universidad ha votado unánimemente para ofrecerle una posición como profesora de matemáticas puras, con rango de cátedra efectiva inmediatamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Catarina miró al doctor Morales, luego al doctor Rodríguez, como si no pudiera procesar lo que había escuchado. ¿Una cátedra? Sus 20 años de experiencia práctica, combinados con su formación académica previa y el extraordinario impacto que ha tenido en nuestros estudiantes, más que justifican esta decisión, explicó el doctor Morales. Pero hay más. Catarina no sabía si podría manejar más sorpresas. ¿Más? La historia de lo que pasó aquí se ha extendido más allá de nuestra universidad. Hemos recibido llamadas de instituciones académicas de todo el mundo. La Universidad de Oxford, MIT, la Sorbona. Todos quieren saber sobre la profesora fantasma que estuvo escondida durante 20 años. No entiendo, murmuró Catarina. El doctor Rodríguez sonrió. Lo que el doctor Morales está tratando de decir es que su historia se ha convertido en un símbolo de resistencia, de la indestructibilidad del conocimiento, de cómo el talento verdadero no puede ser enterrado permanentemente. Revistas académicas quieren publicar su historia, añadió el doctor Morales. Universidades quieren invitarla como conferenciante. Y hay algo más. Algo que creo que la emocionará especialmente. ¿Qué es? Un grupo de matemáticos europeos quiere establecer una fundación en su honor. Se llamaría la Fundación Catarina Petrovich para académicos desplazados. Su objetivo sería ayudar a otros profesionales que, como usted, perdieron sus identidades durante conflictos, pero mantuvieron vivos sus conocimientos. Catarina comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación tan profunda que había olvidado que era posible sentir algo así. Durante 20 años había cargado con el peso de ser invisible, de negar quién realmente era. Y ahora, no solo podía ser ella misma nuevamente, sino que su experiencia podría ayudar a otros en situaciones similares. ¿Y los estudiantes?, preguntó entre lágrimas. ¿Qué van a pensar cuando sepan que su empleada de limpieza ahora es su profesora? El doctor Morales rió suavemente. ¿No ha visto la petición que circuló pidiendo exactamente eso? Catarina, sus estudiantes no la ven como una empleada de limpieza que se convirtió en profesora. La ven como la profesora que siempre fue, que finalmente puede enseñar abiertamente. 6 meses después, el aula magna de la Universidad Central estaba completamente llena. Era un día histórico, la primera conferencia magistral oficial de la doctora Catarina Petrovich como catedrática de matemáticas puras. En las primeras filas se sentaban sus antiguos estudiantes, muchos de los cuales habían viajado desde otras ciudades solo para estar presentes en este momento. Catarina caminó hacia el podio, vistiendo por primera vez en 2 décadas ropas académicas formales. Ya no llevaba el uniforme azul marino que había sido su disfraz durante tanto tiempo. Su cabello, ahora cortado de manera profesional, enmarcaba un rostro que irradiaba una confianza que había estado dormida durante años. «Buenos días», comenzó, su voz clara y firme resonando por todo el auditorio. «Para muchos de ustedes, esta es la primera vez que me ven de esta manera. Pero para algunos, especialmente aquellos que me conocieron cuando limpiaba estos mismos pasillos, esto no es realmente una transformación. Es simplemente la revelación de quien siempre fui». Los aplausos fueron ensordecedores. En la audiencia, Patricia se secaba las lágrimas, recordando aquella primera vez que había pedido ayuda a la mujer que creía que era solo empleada de limpieza. «Hoy quiero hablarles sobre algo más que matemáticas», continuó Catarina.
quiero hablarles sobre la resistencia, sobre cómo el conocimiento verdadero no puede ser destruido, sin importar cuánto tratemos de enterrarlo. Durante 20 años viví una mentira necesaria. Fingí ser alguien que no era para proteger mi vida. Pero cada noche, en mi pequeño apartamento, resolvía ecuaciones, demostraba teoremas, exploraba nuevas ideas matemáticas, porque comprendí algo fundamental. Podían quitarme mi nombre, mi país, mi familia, pero no podían quitarme lo que había aprendido. En la audiencia, el doctor Rodríguez sonreía con orgullo. A su lado, el doctor Morales tomaba notas, sabiendo que esta conferencia sería recordada como un momento definitorio en la historia de la universidad. Cada corrección silenciosa que hice en sus pizarras era un acto de resistencia, explicó Catarina. Cada vez que ayudé a un estudiante fingiendo que solo sabía un poco de matemáticas, estaba manteniendo viva mi verdadera identidad. Las matemáticas se convirtieron en mi forma secreta de seguir existiendo. Pero aquí está la lección más importante. Su voz se intensificó con emoción. Yo creía que me estaba escondiendo de ustedes. Creía que si descubrían quién era realmente, mi mundo se derrumbaría. Pero cuando finalmente me atreví a ser auténtica, descubrí algo hermoso. No estaba sola. Los estudiantes comenzaron a asentir, recordando cómo habían reaccionado cuando supieron la verdad. Ustedes no me rechazaron por haber vivido una mentira durante 20 años. Me abrazaron por haber tenido el coraje de mantener viva la verdad en secreto. Y eso me enseñó algo que quiero compartir con cada persona en esta sala. Catarina hizo una pausa, mirando directamente a la audiencia. Cada uno de ustedes tiene talentos, conocimientos, sueños que tal vez sienten que deben esconder. Tal vez porque creen que no son suficientemente buenos, o porque las circunstancias los han obligado a fingir ser alguien más. Pero quiero que sepan esto. El conocimiento verdadero, la pasión auténtica, no puede ser destruida. Solo puede estar esperando el momento correcto para brillar. Mi historia no es especial porque sobreviví a una guerra, continuó. Es especial porque demuestra que nunca es demasiado tarde para ser quien realmente somos. Tenía 57 años cuando finalmente me atreví a quitarme la máscara. Y descubrí que la vida que creía perdida para siempre, en realidad apenas estaba comenzando. Los aplausos duraron más de 5 minutos, personas de pie, lágrimas, gritos de apoyo. Pero lo más hermoso para Catarina fue ver en la audiencia rostros que representaban diferentes etapas de su viaje. Estudiantes que la habían conocido como Carmen, profesores que ahora la respetaban como colega, y en la última fila, discretamente, algunos empleados de limpieza de la universidad que habían venido a apoyar a quien consideraban una de los suyos. Cuando finalmente el auditorio se calmó, Catarina sonrió con una felicidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Ahora, dijo con una sonrisa traviesa que sus antiguos estudiantes conocían bien, hablemos de matemáticas, y prometo que esta vez no tendrán que fingir que no entiendo las preguntas difíciles. La risa que llenó el auditorio fue la música más hermosa que Catarina había escuchado en décadas. Por primera vez en 20 años era completamente, auténticamente, ella misma, y en algún lugar del universo matemático que tanto amaba. Cada ecuación parecía estar perfectamente balanceada. Cada teorema brillaba con verdad pura, y cada demostración llevaba la firma invisible de una mujer que había aprendido que la identidad verdadera no puede ser borrada, solo temporalmente eclipsada. La historia de Katarina Petrovich había terminado de escribirse, pero su legado como las matemáticas que tanto amaba sería eterno.